En este video se van a estar analizando y comparando cuatro obras artísticas pertenecientes al Renacimiento italiano y la pintura flamenca entre el siglo XIV hasta el siglo XVI. ¿Qué es lo que hace que, compositiva y visualmente, estas cuatro imágenes tengan características diferentes? En la obra Maestà de Giotto observamos una nueva propuesta que rompe con la estética medieval. Giotto es uno de los precursores más importantes del Renacimiento, donde él mismo propone un nuevo foco de atención en las obras. El espacio pictórico y el volumen pasan a ser las nuevas problemáticas a resolver. Podemos apreciar una representación primaria de lo que es el humanismo a comparación de las demás obras seleccionadas. Al ser esta una obra del Trecento, carece de un espacio continuo e infinito. Generalmente, en esta época, se tiende a resolver el fondo de una manera opaca. También, a pesar de que haya una búsqueda del humanismo, en relación a las demás obras, los personajes no conviven de una forma proporcionada entre sí. Giotto es parte de la escuela de Florencia, donde el mismo tiende a tener un carácter más épico y dramático. Podemos apreciar que es a partir de este punto que el arte pasa a la alusión de una ventana. La entrega de las llaves a San Pedro es una famosa obra del pintor renacentista italiano Pietro Perugino. El estilo del autor en esta obra es típico del alto renacimiento italiano, caracterizado por la armonía y la perspectiva lineal de los edificios y las columnas que están dispuestos de manera que convergen en un punto de fuga en el horizonte. Esto ayuda a dar la sensación de profundidad de distancia. En nuestros términos, la teoría de la ventana albertiana se aplicó en la pintura para lograr una representación realista y perspectiva en la composición, contribuyendo a la sensación de profundidad, como anteriormente lo dijimos, y espacio en la imagen, lo que hace que la pintura sea más tridimensional. Asimismo, es una composición equilibrada con un enfoque en la representación de la figura humana y la arquitectura clásica a través del modelado de la luz y la sombra. Por último, podemos decir que hay una luz diáfana. Esto significa que la iluminación se plantea de manera generalizada. En la obra de Robert Camping, denominado como el Tríptico de la Anunciación, se nos presenta un estilo de arte flamenco realizado sobre tabla en técnica al óleo y presentado en formato de tríptico. Dicho trabajo deja entrever un minucioso tratamiento de los materiales, enfatizando en la proyección de la luz sobre los objetos y comportamiento de los materiales presentados sobre la misma. Por este lado, se logra observar un tipo de luz focalizada que busca la representación fenomenológica de los elementos en escena, como el tratamiento volumétrico de los pliegues de la ropa, el lustre de los metales y herramientas. Dicho tratamiento no se ve representado en las obras italianas hasta después del tráfico de obras entre ambas regiones, ya que previo a eso en Italia se trabajaba con una luz diáfana, donde la luz era de un carácter imaginario y racional. Si bien tiene un gran detallado en las sombras y volúmenes, la obra no responde estrictamente a la demanda de una perspectiva lineal, ni aplica la ventana albertiana. Esto se puede ver en la presencia de elementos rebatidos. De todas formas, aparecen ciertas características de profundidad y aproximaciones de perspectiva como la presencia de vedutas, puntos de fuga y una cierta insinuación de infinitud a través del fondo. Dicha falta de una perspectiva matemática se debe más por un énfasis en otras áreas estilísticas como la mirada empírica que por una carencia de los conocimientos espaciales. Por último, en esta obra se presenta la imagen de un posible donante, al margen derecho de la pintura, que debería corresponder a una persona que haya pagado por la realización de la obra y que por consiguiente se le incluya su imagen en la obra a modo de acercarlo a las figuras sagradas. Esta acción de mostrar la imagen del donante puede tomarse como un tipo de retrato o un germen del género retrato. La obra Expulsión se refiere a varios trabajos artísticos relacionados con el tema de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, que fueron realizados por el artista renacentista Miguel Ángel. Una de las características notables de esta obra es su visión trágica. A través de su representación artística, Miguel Ángel logra transmitir la intensidad y el drama de este evento bíblico. La expresión facial y el lenguaje corporal de los personajes reflejan su angustia y desesperación al ser expulsados del paraíso. El artista maneja el espacio pictórico distribuyendo los personajes cuidadosamente y preparando los cuerpos de manera escultórica para crear una sensación de perspectiva en la obra. Miguel Ángel dominaba la técnica y la anatomía humana, lo que le permitió crear figuras llenas de realismo, las cuales, entre más se parezcan a la escultura, mejor,
ya que es su liberación y lucha contra la materia, es decir, la tesis platónica, para aspirar a una belleza sublime. Aunque los personajes están en un momento de sufrimiento, la belleza de sus cuerpos y su disposición en el espacio evocan una sensación de admiración y trascendencia artística. En términos platónicos, la obra también puede ser analizada a través de la dualidad entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. La representación del jardín del Edén como un lugar idílico y perfecto y la posterior expulsión de Adán y Eva a un mundo lleno de imperfecciones y sufrimiento reflejan la idea platónica de que el mundo sensible es solo una sombra o imitación imperfecta del mundo de las ideas. La ejecución, que para Leonardo da Vinci era la base empírica y para Rafael Sanzio la experiencia inseparable de la idea, se convierte para Miguel Ángel en una lucha tenaz contra el carácter adverso, en un compromiso moral. Asimismo, la obra muestra influencias de la ventana albertiana. Se puede apreciar una apertura arquitectónica que enmarca la escena central, generando una sensación de profundidad y enmarcamiento similar a una ventana abierta hacia el mundo exterior. Finalmente, a través de un juego de luces y sombras, son resaltados los volúmenes y detalles de las figuras, enfatizando así la anatomía de los personajes y creando un impacto visual. La iluminación dramática y contrastada genera una gran intensidad emocional. Como vimos a lo largo del video, la forma de realizar y pensar la pintura y el arte en general va variando según el paso de los años, gracias al aporte de los nuevos artistas que iban apareciendo. Llegando al Trecento, en el siglo XIV, pudimos observar con la obra de Giotto cómo se empezaba a desarrollar la idea de un espacio pictórico como un ámbito que aparenta ser tridimensional. Se empiezan a ver los primeros síntomas de un intento de un espacio representado infinito y continuo. En el 480, en el siglo XV, ya vemos cómo estas características se instalan bajo el término de ventana albertiana, además de que la perspectiva lineal se termina de consolidar como norma estilística, como lo vimos en la pintura de Perugino. A su vez, y en contraste con la pintura italiana, vimos como ejemplo al pintor flamenco Robert Campin. La observación del espacio es empírica en vez de racional y matemática, y también hay un trabajo sobre una luz más focalizada y no diáfana. Terminando con el último ejemplo, nos encontramos con el artista Miguel Ángel, que pertenece al Cinquecento de Italia. Ya en esta época, el pensamiento neoplatónico estaba bien consolidado, pero se empezaba a ver un debilitamiento de estas ideas. Muchos artistas, como Miguel Ángel, se comienzan a distanciar con el neoplatonismo, creando nuevas formas de desarrollar el espacio pictórico.